¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Hola. Hola, Leo. Vamos a analizar lo que fue esta derrota, ¿no?, de Universidad de Chile ahí en Talcahuano, un escenario bastante triste. Nosotros pudimos estar ahí y efectivamente lo que dice Jaime García en el postpartido, que había más carabineros que gente real. Prácticamente, bueno, no habían hinchas, pero estaba la delegación de Huachipato. Uno escuchaba por los ambientales a Cris Martínez, a Odriozola, que eran los que más resonaban, pero era bien distinto. De hecho, nuestro compañero Carlos Vázquez a ratos bajaba mucho la voz porque nos escuchaban en la cancha. O sea, era muy extraño el escenario que teníamos. Nosotros escuchábamos lo que decían las bancas. Antes de que supiera Maxi Guerrero y el Chelo Morales que iban a ingresar, escuchamos a Paqui que dice, ya, prepáralos, que hay que empezar a agilizar las bandas. Entonces era bien curioso, ¿no?, esta experiencia que se pudo dar, que termina siendo amarga para Universidad de Chile, porque este es un arranque que deja muchas dudas. De hecho, es algo que no se da desde un año que me parece que todos los hinchas azules quisieran olvidar, que es el 2019, un año donde sabemos estuvieron peleando el descenso, estuvieron prácticamente a 5 minutos de perder la categoría con Unión La Calera. Este es el mismo arranque que tienen con respecto a ese año, un punto. Solamente un punto. 2020 fue el... 2019 es un punto y no, después, me refiero el de Unión La Calera... 2020 es cuando estuvieron a punto de la temporada 2020, pero la 2019... Fue cuando empezó a generarse todo, claro. Claro, pero la 2019 fue cuando le metieron el golazo a la U y a varios clubes que se fueron y les inventaron el famoso descenso programado, ¿te recuerdas? Donde tú estabas en un pantano. Ganabas y te quedabas ahí mismo, porque los puntos del año 2019 valían 60% y los puntos de 2020, los de 2019 valían 60 y los de 2020 valían 40. Bueno, 2019 fue un punto, 2020 tuvo 3 puntos en esta instancia del campeonato, en 2021 2 puntos, 6 unidades tuvo en 2022, 3 tuvo en 2023, 6 en 2024, 6 en 2025, que fue el arranque con Gustavo Álvarez, que dio el año que nosotros ya destacamos, ¿no?, a nivel internacional, y ahora solamente uno. En 2019 fueron el empate 1-1 con Cobresal de local y el 1-0 de O'Higgins en contra allá en Rancagua. Entonces esos fueron los partidos que en ese momento no pudo entonces Universidad de Chile superar, y que ahora, comparándonoslo, tenemos a Audax Italiano en este 0-0 bien desvirtuado, y en este 2-1 contra Huachipato. Esos son los resultados que tiene hasta el momento en un arranque muy incómodo, dicen en Universidad de Chile, porque acá se ha dicho a viva voz que el objetivo es ser campeón, no es llegar a copas internacionales, no es quedar a mitad de la tabla, no, acá es ser campeón, volver a levantar títulos. Entonces por eso, ya con la tarea sobre la mesa, hasta este momento es algo que no se está logrando, y que de hecho se lo recalcan y se lo remarcan a Francisco Paqui Meneghini en conferencia de prensa, y lo vamos a escuchar acá porque él reconoce, si hay que adjetivizar de alguna manera el momento, es incómodo, es incómodo. Son 2 partidos que no pudimos ganar y sí, no estamos cómodos con la situación, no es algo que nos dé lo mismo. Sabemos que es muy importante un torneo largo que podamos rápidamente posicionarnos en el pelotón de arriba, ser de ese grupo de equipos. Pero también confío mucho en que con el trabajo va a ir apareciendo una mejor versión. Creo que hoy tuvimos pasajes buenos, pasajes malos también, pasajes que no nos vimos conectados con el juego, y otros que movimos bien la pelota y pudimos generar oportunidades. Así que vamos a reforzar eso, vamos a ajustar las cosas. También, como digo, que el partido haya sido 11 contra 11 nos da información, nos da la posibilidad de analizar y planificar para mejorar, y eso es lo que vamos a hacer. Y para comenzar el análisis contigo, Gonzalo Jara, ¿qué es lo que tiene que urgentemente ajustar Paqui Meneghini para que la U empiece a ganar? Mantener los primeros 35 minutos de juego que hizo. Creo que después del gol de Huachipato, si bien es cierto no fue avasallador la Universidad de Chile, no es que creó tantas ocasiones de gol, al igual como fue el gol, tuvo un centro de Vargas, un cabezazo, destacar a Vargas. Creo que ahí la U hoy día, después de la derrota, sin ninguna duda, es importante, pero creo que gana un jugador, no teniendo a Solomoni, un jugador que hoy día verlo debutar y ver cómo jugó, los buenos minutos que tuvo hasta que sale reemplazado, creo que gana un jugador para que pueda ser titular sin ningún problema y sumar los minutos 21. Después, creo que hace mucho no veíamos a la Universidad de Chile, no lo hemos visto. De hecho, el primer partido que hace contra Audax fue totalmente atípico, es raro de analizar, no se puede hacer un análisis concreto de cómo juega. Yo creo que
la Universidad de Chile los primeros 35 minutos que hizo es lo que quiere desarrollar. Ahora con más volumen, con más llegada, no tanta aproximación quizás, pero sí teniendo el dominio del juego, el control del juego. Lo complicó, de hecho Vargas uno creía y pensaba que en el papel iba a ser el Maximiliano Rodríguez que iba a llevar de lado a lado, que lo iba a someter a Vargas, pero finalmente fue el mismo Vargas y el Maxi Gutiérrez que lo terminó defendiendo mucho más que él atacando, así que creo que dentro de eso es mantener lo futbolístico. Después le viene la expulsión, el penal, pero el segundo tiempo fue más parejo, pero dentro de ese juego que fue en el segundo tiempo, donde lo llevó a jugar Huachipato, hay una lectura también de su entrenador, que creo que emparejarle las bandas, jugarle de igual a igual, cambiar el sistema, tiene mucho mérito de parte de un entrenador. Sí, yo creo que, a ver, en el fútbol de hoy día, de estos tiempos, 2 partidos parecen una eternidad. Entonces la cabeza se pide en la segunda fecha. Claro, lo que ocurre muchas veces en el caso de los entrenadores que vienen con una continuidad, que vienen desde el año anterior, se le suma esa campaña. Ortiz. Claro, en el caso de Ortiz, en el caso, por ejemplo, de Torrente, en Everton de Viña del Mar, pero estamos recién en la segunda fecha y los partidos hay que analizarlo en su contexto. Y, por ejemplo, el primer partido de Universidad de Chile, si ustedes me preguntan, a mí me pareció que jugó bien la U. Quedó con 10 futbolistas a los 20 minutos, aguantó el partido, tuvo las 2 situaciones más claras, los pies de Asai, en un partido que en circunstancias normales se tendría que haber suspendido. Esa es la realidad. O sea, cuando había 2 incendios en el segundo tiempo, literales, la lógica era que el partido se suspendiera. Pero yo creo que estuvo bien la determinación de ir contra los delincuentes que a lo único que fueron fue a que el partido no se jugara y que concluyera el partido. Eso por un lado. Pero la U no perdió nunca el orden. Y a mí ese día, y hago la comparación al tiro, porque el viernes fui a ver al Audax con la U de Conce, el Audax me pareció mucho mejor el viernes ganándole a la U de Conce, no porque haya ganado, sino por el juego con relación a lo que hizo con Universidad de Chile, donde jugó desde el minuto 20 prácticamente, minuto 30 con 1 más y después jugó con 2 más. Sí, también igual también los yo creo, pero los también, rivales no son iguales. Pero eso mismo, pero tenía una superioridad numérica. Y yo creo que también al Audax le afectó el clima que había en el Estadio Nacional. Yo creo que nadie estuvo tranquilo ese día. Ni los jugadores, ni las bancas, ni los entrenadores, ni el público. Nadie. Fue un clima muy, muy difícil de manejar. Pero en el caso de la U, yo creo que ahí estuvo. Ayer yo siento que extrañó muchísimo a los 2-9. A Rivero y a Lucero, o a Rivero o Lucero. Porque va a ser una determinación de Meneghini si juega con los dos o juega con uno. Yo creo que sobre todo cuando el equipo quedó en desventaja, porque le faltó un delantero con presencia, con otra característica para, por ejemplo, poder levantar la pelota. Me pareció que sin estar haciendo un buen partido, pero la salida de Altamirano a mí siempre me parecía apresurada, porque es un jugador diferente, que te puede dejar mano a mano, que tiene un buen remate con la pierna izquierda. Creo que no fue un buen partido de Ormazábal. No fue un buen partido de Ormazábal. Y muchas veces aquí es cuando volvemos a los problemas que tiene el fútbol chileno, de las cosas que se hablan y del run run, como dice Hans Gott, de lo que viene afuera. Se cuestionaba que Maxi Gutiérrez pudiera venir a Universidad de Chile porque estaba en Huachipato. Y para mí, Maximiliano Gutiérrez, lo hablamos el año pasado, ¿te recuerdan con la final de la Copa Chile, un par de partidos antes con Jaime García? Para mí, de los jugadores jóvenes, es el que viene. Es el más desequilibrante de esa generación. Es absolutamente, porque tiene un lomo distinto a los jugadores nuestros, es fuerte, tiene facilidad de remate. ¿Alguien podría discutir de la calidad de Gutiérrez porque pasa de Huachipato a la U? Claro, es que ese es el punto, Gonzalo, porque nosotros que vemos al jugador decimos, sí, yo lo compro, si yo fuera Colo-Colo también lo compro, si fuera la Católica y tengo la luz. Hay estadísticas que sostienen claro, eso. Pero lo que se decía era que el jugador, si llegaba a la U... Yo puedo discutir otros. Otros como los que llegaron. Pero estamos de acuerdo. Pero es ahí donde el daño que se hizo para un jugador que yo creo que este debe ser su último semestre en el fútbol local, si es que hace una buena Copa Libertadores. Cuidado que dicen que ahora sí, se va. Suena en Independiente. Jugador diferente. Cuando ingresó en los partidos de la selección,
también lo vimos, y lo que decía ayer en la nota Jaime García, en lo que habló con ustedes, Rocío, en la conferencia de prensa, que tiene buena cabeza, que el muchacho está centrado, o sea, y lo otro, Castellón jugó un correcto partido, pero independientemente de cómo le pega a Gutiérrez, que la pelota va por fuera y de repente se le clava, yo creo que pudo haber hecho más en ese gol. A ver, dentro de lo que dijeron los dos, yo me quedo con lo de Vargas, pero en función ofensiva. Vargas, el juvenil, porque en definitiva la figura del partido fue Maxi Gutiérrez, que es donde cuando le jugaba a espaldas de él, lo obligaba a Saldivia a recorrer mucho terreno. Y Gutiérrez jugando en esa función de carrilero y después de doble 9, porque en definitiva termina cuando entra León, pasa a ser el segundo delantero al lado de Altamirano. Tiene condiciones no solamente para jugar de contra, sino también para un equipo porque tiene buen 1 contra 1, o sea, te puede sacar de encima a un jugador. Y lo otro es que a la U, yo creo que fue una involución en el segundo tiempo, donde no le fluyó el juego. Donde, por eso cuando decís lo sacaron a Altamirano, pero si hubiera jugado con doble 9... Ya estaba jugando mal. Sí, ya estaba jugando mal, pero con doble... A lo que yo te digo que un jugador de esos jugadores que algo que te puede salvar. Sí, pero voy al otro punto, si hubiera estado Rivero, si hubiera estado, pero si hubiera estado no le llegaba la pelota. Yo no cuento en el segundo tiempo tiros al arco de la U. Una jugada inicial de Asai que pasó por el sector izquierdo con enganche hacia adentro, pero cambió sistema, empezó con 3 en el fondo, después fue 4-2-3-1, después fue 4-3-3, intentó buscarle la vuelta, pero no le fluyó. Ahora, la pregunta que es difícil de responder es si los rendimientos individuales bajaron porque el contexto del equipo bajó, o al revés, si el mal momento va arrastrando a los jugadores, porque igual hay jugadores que están bajos. O sea, Aranguis no es el mismo del año pasado, Altamirano, Calderón, estaba viendo otra vez el gol, no hay cortina, Calderón se va a atacar la pelota y la pelota lo pasa. De hecho, si se quedaba con Malanca no pasaba nada. Claro, porque si era marca personal. Era un error de Calderón, ¿no? El segundo gol de Huachipato, claramente. O sea, en el fondo a la U le hacen, los 2 goles vienen de pelota muerta. Así es. Sí, una segunda pelota en el primer gol. Es un despeje del mismo Vargas, pero después es córner consecutivo. Es virtud de Gutiérrez. Si el cabro... ¿Podría haber hecho algo más Castellón? Sí, pero creo que se sorprende el control de Gutiérrez fue muy bueno también. Ahora, a lo que yo iba, Leo, ¿por qué te decía que uno de los dos o los 2-9 en este caso? Porque cuando tú estás mal, cuando el partido no se te está dando, la tentación, aunque el equipo Meneghini va a tratar de no hacerlo, pero hay un momento en que se puede hacer, buscar la pelota y ponerla en el área, y que los 9 vayan a la pelea. Y eso no lo podía hacer la U ayer. No estaba en condiciones de hacerlo. Y qué feo un partido sin público. Muy. Lo dijo García, lo dijo Arangui. Estaba mala también. Es muy feo un partido sin público. Se le faltó el respeto al fútbol y se le faltó el respeto, y creo que lo defendió mucho en la conferencia Jaime García, a los socios, a los abonados de Huachipato, ¿no? Principalmente a ellos. Es que, de hecho, nosotros lo comentamos el día viernes, cómo se les iba a buscar una compensación por esta situación, porque al final es capaz de Huachipato, es algo que determinan las autoridades, entonces por ello decían que es un público familiar el que va allá a Talcahuano, y decía, ¿quién va a ir a hacer incendio acá de los que viven de los hinchas acereros? ¿Un apunte más con respecto al arco, Leo? Sí, a propósito de lo que decía Danilo de Castellón, más allá de que el tiro es muy bueno, ¿sí?, y que cuando en el inicio él no la ve cuando sale, sí, lo que hablaba ayer, lo hablaba con Gonzalo en Claro Arena, y lo hablaba con Javier Rodríguez, que es el entrenador de arqueros de Mario Salas. Y él lo que me explica desde su punto de vista de entrenador de arqueros es que es un error táctico del portero, ¿sí? Es en el primer paso, si ven la repetición, el primer paso es el que da mal, porque no le permite impulsarse él tenía con qué pierna se impulsa, con la izquierda, para llegar. Fíjense que el primer paso lo da y termina chocando las piernas. Si se cae al final, no se tira, prácticamente se cae. Y el otro error que queda expuesto es que, vuelvan a ver las imágenes, cuando cae queda mirando para su arco. Porque da mal el primer paso para llegar después al impulso. Nunca llega al impulso de la pierna izquierda. Y eso es el error que me explica él como entrenador de arqueros, es un error táctico del portero. Lo mismo que pasa con el Zanahoria Pérez, que en el gol de la U de Coquimbo.
que no tiene otra Badalá que patear al primer palo. Él se achica demasiado, no es que achica, se achica demasiado, se va hacia abajo y le entra la pelota en el primer palo. Es jodida la pega a los arqueros, ataja un penal, igual lo critican. Oiga, están sintonizados con nuestra audiencia. La calle pregunta, es preguntona la calle, esta pregunta llega desde Peñaflor. ¿Sí? La calle pregunta. ¿La quinta de Peñaflor? No, pero muy interesado siguiendo aquí el desarrollo y la conversación con respecto a la Universidad de Chile. La calle pregunta. Gracias, Acá. Fernando. También con respecto a lo que puede ser realmente el poderío ofensivo de la Universidad de Chile, considerando que el rival tenía a 2 centrales ya experimentados, pero con respeto lo dice este preguntón de Peñaflor. Pero Gonzalo Jara, la Universidad de Chile, ¿debió haber traído otro arquero? Esa es la pregunta de la calle. Preguntón en la calle. No, para mí no. No, La ya. calle Está bien, pregunta. o sea, la posición Está bien del cubierto arquero el está bien puesto. cubierto, sí. ¿Sí? ¿Ya? Danilo está de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Yo creo que está... El problema de la U hoy día no es el arco. No, sí, el problema es que no le fluye el juego. Ya. No está La U teniendo iba a juego. buscar arquero siempre y cuando Christopher Toselli no renovara. ¿Ya? Como renovó, como se quedó, dijeron, porque de hecho ellos en un principio buscaban un arquero joven, pero prefirieron no tapar al Nacho Sáez, que es el tercero, así que por eso se quedaron con lo que tenían. Impecable, con la opinión de nuestros comentaristas tenores, además con la información de nuestra Rocío Ayala en el seguimiento de la Universidad de Chile. La semana pasada era Ortiz, esta semana Paqui. ¿Hasta cuándo dura la paciencia en la Universidad de Chile para Meneghini? Es una buena pregunta. Y eso que no estamos en Viña. No, miren, lo que sucede es lo siguiente. Acá hay fechas claves. Acá, de hecho, y me parece que con el Tan Ortiz seguramente las fechas son más o menos similares, porque hay un partido que marca la diferencia del campeonato y que está muy cerca, que es el Superclásico. Es el 1 de marzo, ese día es la prueba de fuego para Francisco Paqui Meneghini, también me imagino que para el lado Colo-Colo, también para Ortiz. ¿Quién va a ser el local? Es la fecha 5, ¿no? Sí, es en el Monumental. El Monumental, perfecto. Sí, es en el Monumental. De hecho, la U en estos momentos tiene el viernes contra Palestino, que ya es un partido donde ya hay poca paciencia, digamos, ya están un poco apurados en encontrar la victoria. Después como local contra Deportes Limache y ahí viene Colo-Colo. O sea, en 2 partidos más la U tiene que ya tener cierto rodaje, cierto funcionamiento, pero me parece que el duelo donde, más allá de que se vayan a tomar decisiones, porque acá Francisco Paqui Meneghini tiene un contrato por 2 años, o sea, hay una fe en el proyecto, pero donde ya van a empezar a escucharse ese run que ustedes hablaban, va a ser el 4 de marzo. O sea, una vez que se sepa si la U sigue o no en Copa Sudamericana, ahí es donde ya las opiniones se van a poner un poco más fuertes o también van a ser más de apoyo pensando en Paqui. O sea, Colo-Colo primero el 1 de marzo y después 3 días después contra Palestino, Copa Sudamericana sin público en el Nacional. Esas son las 2 fechas claves para ver cuánto apoyo tiene Paqui, cuánto ha logrado crecer este equipo, cuánto ha logrado sacarle rendimientos, porque acá, y vamos a escuchar a Charles Aranguis ahora, tenores, que por ahora es el capitán de la U, uno apunta contra Paqui. En la conferencia habían preguntas donde decía, bueno, acá la U no llega al arco, no ataca, solo 4 tiros al arco en estas 2 fechas, entonces los dardos apuntan para el entrenador, pero acá Charles Aranguis dice, ojo, que acá hay un plantel que también juega y que en realidad son los responsables de que estos resultados no se estén dando. Esto es lo que dice el Príncipe. Creo que el primer tiempo tuvimos una mejora, después el segundo tiempo creo que nos costó más los primeros minutos, después ya el partido se desordenó un poco y con pequeños detalles creo que no los deberían pasar. Terminamos perdiendo un partido. Proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, pero el partido pasa netamente por nosotros, los jugadores, el no tener un poco de actitud, el no poner un poco de atención a los detalles, algunas cosas pasa más por los jugadores, no por el técnico. Bueno, todos los partidos nosotros tratamos de hacer las cosas bien para ganar, así que vamos a corregir estos días que tenemos para tratar de mejorar aún más con Palestino. Está clara la ruta, Gonzalo. Palestino en la cisterna, con luz artificial, Limache suponemos que en el Nacional, Colo-Colo en el Monumental, y luego ese partido que es de vida o muerte para entrar a la Copa Sudamericana frente a Palestino otra vez. ¿Qué margen de mejora tiene la Universidad de Chile con Paqui Meneghini? Yo creo que mucha, y qué bueno que normalmente no sucede, pero que Charles Aranguis salga a respaldar un poco lo que el entrenador y el trabajo hacen, sea Meneghini, sea Gustavo Álvarez o el que esté. Y como decía Leo, hay rendimientos individuales que no han sido los del año pasado, está iniciando el campeonato también, y eso es parte de buscar un funcionamiento, a diferencia de Colo-Colo, que creo que tiene menos variantes, por lo menos futbolísticas, en cuanto al funcionamiento. Estaba viendo, bueno, Colo-Colo va con Calera, después va con O'Higgins, y luego viene el clásico. Para mí lo más difícil hoy día es que lo tiene la U, Palestino y Limache, esas 2 fechas antes de llegar al clásico.
Le preguntaba, abriendo el programa a Gonzalo Leo, qué cosas urgentemente tiene que corregir la Universidad de Chile. Y tú dices que no le fluye el juego. ¿Cómo se mejora eso? En esas conexiones que tiene en la mitad de la cancha, es decir, cuando logra juntar, voy a poner el caso de un partido más cercano, cuando ayer, y lo escuchaba después en la repe a Jara, cuando logró juntar a los tres, en la jugada del gol de Católica, el segundo, es juntar a los que te pueden entregar bien la pelota. Cuando Aranguis empieza a limpiar el juego, cuando Poblete, que siempre empieza de suplente y termina de titular, cuando Altamirano se puede juntar con Asadi, esas conexiones que todavía que especialmente en el segundo tiempo no le fluyeron. Y además, en el primer tiempo Vargas pasó bien. Para mí en el gol, claramente no para mí, para todo el mundo, en el gol del otro Vargas, de Eduardo, tiro centro. Y el centro no le sale bien, digamos. Cuando dicen, no, metió un gran centro. No, el centro fue malo, porque tiró centro y le salió al arco. Como habría dicho el trovador, fue un chamuyo elegante, ¿no? Pegó un carril y le resultó. Sí, algo que de eso sabe del trovador. En el centro, tira al centro, pega en el palo y la pelota rebota para la entrada de Vargas. Pero ayer Altamirano lo controlaron bien y al cambiarle, hacerle el sistema espejo, lo que hizo García, también logró controlar. Y lo otro es que no le ayudó la cancha, pero en la medida en que pueda juntar, como el año pasado, como se dice en el barrio, juntémonos y empecemos a tocar. Ahora se dice ciúticamente juntar pases. Sí. Juntemos, porque nadie en el barrio te dice, Gonzalo, juntemos pases. No. O desciende. Sí, desciende. Claro. Pero cuando logre eso, le puede fluir porque tienen los jugadores como para hacerlo. ¿El partido de Asadi ayer, Danilo? Chispazo, sí, es que ese fue el problema de la U, chispazos, hubo algún chispazo de Asadi, pero el equipo quedó en algún momento largo y desconectado. Ahí donde creo que tuvo los problemas. Lo que decía Gonzalo en el comentario, 30-35 minutos correctos de Universidad de Chile. Yo creo que Vargas tuvo problemas, el lateral izquierdo en la parte defensiva. Estaba como muy ansioso, quería ir a presionar y le estaban ganando la espalda. Después, el cuarto de hora inicial de Huachipato del segundo tiempo fue muy bueno. Ahí yo creo que para mí ese fue el momento donde más fue superado Universidad de Chile. Y después yo pensé que del penal la U iba a meterse, a reaccionar, pero no pudo nunca. Hubo jugadores en Huachipato muy parejos, Sepúlveda, Silva. Bien. Habría que tener la estadística a mano, seguramente Lucho Reyes, periodista de precisión, el rey del dato, nos puede ayudar con eso, pero Jaime García se va transformando en un técnico que sabe jugar a los equipos grandes, ¿o no? ¿O es una apreciación, es solamente una percepción la mía, Gonzalo? Yo creo que es un técnico que se atreve, o sea, igualar a los equipos. A ver, voy a poner el contexto y lo decía Danilo. Para mí, en el primer partido de Audax Italiano, o de la Universidad de Chile con Audax Italiano, Audax lo respetó demasiado. Huachipato no lo respetó. Huachipato le salió a jugar así. Y eso son las señales que envían los entrenadores. Ese es el mensaje que le das a tu jugador. Lo más lindo, y por eso se juega con una pelota, la pelota es para tenerla dentro de la cancha, no para jugar con ella, no para correr atrás de ella. Entonces el jugador de fútbol lo que más quiere, estoy viendo la repetición del gol de Palavecino Gianni, eso, juntar pase de que se usted dice juntar pase. Juntar pases, sí, más moderno. Más moderno. Dentro de eso, creo que es donde mejor se siente. O sea, la Universidad de Chile, y en los 35 minutos que hablamos con Danilo, son hasta que le hace el gol Huachipato. Después comienzan las dudas. Uno comienza a dudar, decir, es lo que necesitábamos, estamos jugando así, empieza a desconfiar. Bueno, dentro de eso, creo que García, más allá de... lo destaco porque después de la conferencia de prensa uno se queda escuchando y te dice lo que vimos, po. No te dice otra cosa, no te inventa nada. Es de los entrenadores simples a la hora de expresarlo, digamos. Y seguramente, el otro es Garnero. Sí, y es simple seguramente para los conceptos que tiene en el día a día, en el entrenamiento. O sea, Altamirano no le va a pedir que corra el contención si Altamirano es el 9, cosas que son... Es que también tenés que ver las características de los jugadores. O sea, un equipo con Altamirano no va a presionar alto, porque Altamirano no se va a desgastar en... Lo pongo como ejemplo. Pone a los jugadores donde tienen que jugar y no se mueve más. Como era lo que decía el Coco Basile. Sí. Coco Basile cuando parte, me acuerdo, se entrevista en el gráfico, después de la Copa Libertadores del 91, le preguntan por qué Argentina, a Menotti, perdón, ¿por qué Argentina fue campeón? Porque el Coco Basile ordenó la casa. ¿Cómo? No me acuerdo quién es el que le hace la entrevista y le contrapregunta.
simple. Puso los sillones en el living, la mesa en el comedor, el excusado en el baño. Ya, y esa simpleza de García en el mensaje, en poner a los jugadores donde tiene que ponerlos, ¿la advierten ustedes de parte de Paqui Meneghini? Bueno, tenemos 2 partidos para evaluar, pero ¿tendrá esa misma simpleza a la hora de plantear los partidos? Es que ¿saben qué, tenores? En los entrenamientos lo que hemos podido reportear es que él, antes de parar el equipo que va a enfrentar la semana, él lo que trabaja son variantes, y ahí es donde hace cosas que a veces los jugadores se marean un poco, porque Javier Altamirano, en vez de jugar Altamirano el día del partido, el martes por ejemplo, lo pone de mediocampista de contención. A Neider Tamayo el lunes por ejemplo empieza de central, pero el martes va a jugar de lateral izquierdo, y los empieza a mover a todos tratando de distribuir y enseñándoles otras posiciones que él quiere que tengan. Lo de Maxi Guerrero, nos dijo, lleva poco tiempo entrenando, pero lo quería ver atrás del 9 como una especie de media punta, entonces él... Sí jugó Rocío, así jugó en Lima. Exacto. Entonces él dice, sobre todo en la pretemporada en Pirque, él lo que más se enfocó es que cada jugador tuviese al menos 3 puestos más del que uno le conocía. Claro, porque yo no tengo la información de la Universidad de Chile, menos con Paqui Meneghini, pero yo he escuchado a técnicos de primera división decir que los jugadores no le entienden los trabajos. Me imagino que ustedes también. Cuando el jugador cuando pierde, Jara, el entrenador no le entrega las herramientas suficientes. Cuando gana, no, siempre son todas las herramientas, tiene una ferretería. Hay un tema que uno no puede desconocer, y que esa lectura la tiene que tener un entrenador. Es saber cuántos mensajes, cuántas funciones o cuánta responsabilidad le puede dar a un jugador. Hay jugadores que le puede dar una función, decirle una cosita para que lo pueda realizar bien. Hay otros que le puede dar 2 o 3, que juegue contra el contención y que cuando no tenga la pelota sea doble contención, pero tiene que saltar. Pero hay otros que hay que decirle solo una, porque entienden una, pero no porque se bloquean. Entonces esa lectura la tiene que tener un entrenador, pero sí existe. La frase de Bielsa con Ortega. ¿Cómo hago para hacerle entender a Ariel Ortega en 5 segundos lo que a cualquier normal debería explicárselo en 1 hora? Pero es que en más de 5 segundos no iba a retener. ¿Alcanzó a jugar un poco más de 30 minutos? ¿Qué tal lo de Marcelo Morales, Rocío? Sí, de hecho se lo consultamos en la conferencia de prensa a Paqui, porque varios cuestionaron el cambio de Diego Vargas, que para nosotros era uno de los puntos más altos de la transmisión. Estaba dicho que quería ver a los dos, porque Felipe Salomoni no llega contra Palestino, sabemos que tiene 2 fechas, entonces por eso había que seguir puliendo la banda izquierda. Diego Vargas recién tenía su debut, un jugador que viene del corral de Walter Montillo, que de hecho estuvo jugando en su despedida, que ha recibido muchos consejos del ex 10 azul, entonces lo vio, pero también sintió que era necesario poner a Marcelo Morales, que para varios todavía físicamente le cuesta. Él estuvo haciendo doble turno, pero aún está lejos de lo esperado en cuanto a lo que debería haber sido un jugador con pretemporada. Así que lo van llevando de a poco, pero también recibió críticas por parte de los hinchas. A propósito de hinchas, ¿pueden ir a la cisterna este fin de semana? No, de hecho los hinchas de Palestino sí, los hinchas de los árabes sí pueden ir. Es un aforo de 3.667, así que la cisterna no va a ser un estadio vacío como Talcahuano, pero va a ser reducido. 3.667, es un duelo clase B, con prohibición de venta de alcoholes. Se mantiene la hora de las 20:30, eso ya está totalmente aprobado por la delegación presidencial de la región metropolitana, pero hubo una situación de esta jornada, tenores, que ha llamado la atención, porque la acreditación de Palestino la liberaron hace muy poquito. De hecho, sale un apartado donde ya sabemos hinchas de la U no pueden ir, pero tampoco van a poder ir medios visitantes. Así es como se pone la acreditación. Los medios partidarios, dices tú. Aquí es que dice así: el periodo de acreditación finaliza el jueves 12 de febrero al mediodía. No se aceptarán, en mayúscula, solicitudes de medios visitantes y fuera de plazo de ningún medio de comunicación. Los medios visitantes, lo que intuyen ellos es efectivamente los medios partidarios. Así que ni público azul ni medios que sean adeptos a la U. Hubo una pelea, no sé si fue un partido de la U con Palestino en la cisterna, pero ¿se acuerdan que hubo una imagen, un video? Cierto. ¿Será una reacción a eso? ¿No? Pero Lo hubo. sí, pero es complejo de justificar, y si alguien va a tribunales, un recurso de protección, yo creo que lo gana, porque son muchos los medios que mueve la Universidad de Chile, ¿no? Claro, sí, son muchos. porque hay una decena, ¿no? Perdón. Sí. Entre páginas web, medios La Magia partidarios. Azul, emisora bullanguera, La Voz Azul, Dale Bulla, somos Radio Azul Chile. Por porque lo menos son una 7, cosa más es que tú te reserves el derecho de acreditar. Tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo 80 plazas y voy a acreditar 80, pero ¿sabes qué? Voy a acreditar 70, dejo 10 fuera. Y si a tu medio no lo acredito, no lo acredito. Forma parte de las reglas del juego. Listo.
Pero es distinto que tú digas, ¿sabes qué? A los partidarios de la visita no los voy a acreditar. Es como si nosotros fuéramos, no sé, juega la selección chilena un amistoso, porque los partidos oficiales son oficiales, pero fuera un amistoso en Perú y dijeran, no, los medios chilenos no van a ser acreditados. Sí, fueron incidentes del año pasado, tal cual, entre hinchas de Palestino y medios partidarios de la Universidad de Chile. Claro, debiera haber también un manual de comportamiento, alguna vez lo criticamos, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Medios partidarios de Wanderers en el Estadio Nacional, me imagino que en algún partido con la Universidad de Chile también. Se confunde un poco la pasión por relatar el partido de los colores a los cuales ellos se suman. Y Me recuerdo un medio partidario Wander, cuando estamos hablando mucho tiempo, sí, hace maltratando a Jorge Lafrenz, me acuerdo, que era presidente en ese momento de Santiago Wanderers. También se criticó en su momento, Tenores, que el año pasado Unión La Calera solamente acreditó a uno de la decena de medios partidarios y fue una decisión que para ellos no la entendían de por qué este medio sí, los otros no, pero es lo que dice Danilo, o sea, entre las solicitudes finalmente solamente se dio a uno, pero ellos no dijeron de manera, digamos, a viva voz que no iban a acreditar a nadie. Sí, incidentes también en Rancagua. Yo creo que también ahí los clubes, el fútbol en general, hoy día que se está tratando de mejorar con los cuadernos de cargo, también tendrá que actualizarse en términos de los nuevos medios, las nuevas plataformas que hay también para hacer llegar el fútbol, ¿no? Más aún porque la ANFP, en su sistema de acreditación interno, porque las acreditaciones para la ANFP está la credencial del Círculo de Periodistas Deportivos, la de la Unión habitualmente la de la Unión de Reporteros Gráficos y la credencial que da la ANFP. La ANFP le exige la acreditación de la ANFP no es personal, es a medios. Por lo tanto, si la ANFP acredita, que es el dueño de la competencia, acredita medios y les exige un tratamiento de empresa, etcétera, aquí yo creo que Palestino se está yendo un poco más allá y está generándose un problema. Hacemos una pausa en la información de la Universidad de Chile. Algún pendiente queda con los azules para contarles y ya están trabajando nuestros servicios informativos en ello, que a esta hora se quema un packing en la comuna de Las Cabras, región del Libertador. Bernardo Higgins, Berfrut, asisten bomberos de toda la provincia del Cachapoal. Es información en desarrollo, pero estamos recibiendo ya las primeras imágenes. Se ve el fuego, una columna de humo importante. A esta hora, reiteramos, es un incendio en el packing Berfrut, en la comuna de Las Cabras. Pendiente el tema del tribunal en la Universidad de Chile. Mañana es el día del tribunal. Mañana vamos a tener conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul. De seguro Francisco Paqui Meneghini ya va a empezar a dar luces de los trabajos, aunque les reitero que el martes se confunde a los reporteros, porque ahí es donde prueba estas variantes que yo les digo, pero después en la tarde tendremos toda nuestra atención en el Tribunal de Disciplina, donde va a Universidad de Chile a presentar sus argumentos para, recordemos, los incidentes que ya ustedes recordaban del viernes pasado contra Audax Italiano. Les van a explicar que ellos han trabajado en identificar a todos estos delincuentes, que incluso ellos cumplieron con todo el cuaderno de cargos de seguridad, así que van a tratar de defenderse para que el castigo sea lo menor posible y que sea solamente en ese sector, si es que tienen que haber ausencia de público. Y aparte van a analizarse otra situación mañana, Tenores. La situación del gato. ¿Por qué? Llamaron a Lucero al tribunal otra vez. ¿Ya? Resulta que, y esto vamos a tener que aprenderlo no solamente nosotros, sino los clubes, Lucero fue expulsado en el partido contra Audax. Claro. Y después fue al postpartido a la conferencia, a hablar con los medios. Eso ahora en el manual está prohibido. En el artículo 51 sale que ningún jugador o entrenador, una vez suspendido o expulsado, puede después dar declaraciones a la prensa. Y Lucero habló en la zona mixta, entonces fue llamado al tribunal, y esta es una situación que hasta ahora entiendo no había ocurrido. No arriesga multa económica, sino lo que arriesga es una sanción más de castigo o dejarlo pasar. Eso vamos a ver en definitiva. Una amonestación por esta vez, a lo mejor entendiendo que no se conocía. Claro, porque es algo inédito, porque como estos cambios, ¿no?, en el manual que se van a ver, pero hasta ahora eso es lo que puede arriesgar. O sea, Lucero no tenemos 100% comprobado que pueda estar el viernes. Oiga, Tigre, cómo cambian los tiempos. Antes con el reportero en cancha expulsaban al jugador y usted iba con el micrófono y sacaba declaraciones en caliente. Respetuosamente en el primer tiempo, entre tiempo también y al final del partido. Claro, bueno. Y ahí había que poner muchos pip, pip. Sí.
Sí, pero qué lindo era estar ahí detrás del arco. Donde Gonzalo valía. Jara, su mejor declaración un día que lo hayan expulsado. No, declaraciones no tengo. No, ya. No. Ahí en condiciones de se hablar. mordía la lengua cuando. No, pero Retos Jara, mucho. pero Jara no es de la época de reporteros en cancha. ¿No? ¿Alcanzó? Cobarde. No, ya. Recuerdo un reto del profe Arturo Salá. ¿Sí? ¿Qué le dijo ese día a don Arturo? Llegó gritando al camarín. Menos mal estaba en el doping. Me acuerdo. San Carlos Boquindo. ¿Dónde está Jara? Quería saber, ¿no? Ya, me imagino. ¿Y por qué fue muy torpe la expulsión o no? Sí, fue. ¿Qué regaló? Contra Rosende. Ya. Contra Rosende. Diego Rosende, Diego Rosende. el correcto Diego Rosende. Exacto. ¿Pero y por qué? No, dentro de la cancha no era tan no era tan- correcto. No, tenía sus cositas, Diego. ¿Roja directa o fue doble amarilla? Fue roja directa. Roja directa. ¿Edad del joven Jara? No, 19 años. Ah, ya, todo el ímpetu de la juventud, claro. Para Un cobrar. joven lateral derecho. Oiga, usted la estadística de la expulsión no la lleva, ¿no? ¿Cuántas veces lo Debo habrá? tener- no, en Inglaterra tengo una. ¿Sí? Esa ya cuando te expulsan en Inglaterra porque ya pegaste un patadón contra el córner de Se espalda fue. al delantero. Eres entero Hoy malo. día, impresionante el reglamento de la Premier. Hoy día roja directa son 3 partidos. Sí, se pasa. Comienza. Roja directa 3 partidos, no se habla más. Pero por eso que los árbitros no te echan a la primera. No.